Museo del Táchira es una de las organizaciones museísticas que preserva y difunde el patrimonio de la región. Un lugar en el cual la cultura, la tranquilidad y la recreación se van a fusionar para brindarle a las visitantes momentos agradables. Mientras vamos conociendo el patrimonio del estado Táchira, natural, cultural e histórico. Esta institución dependiente de la Dirección de Cultura del estado Táchira comienza a funcionar formalmente en el año 1984, cuando se inaugura una exposición permanente en la Quinta Turiba, en Barrio Obrero, en el estado Táchira. Posteriormente, en 1984, se instala en su sede definitiva la Hacienda Paramillo, considerada una de las infraestructuras más antiguas y de gran valor histórico para la cultura de la entidad. El organismo nace ante la necesidad de un espacio donde se muestran los resultados de investigación arqueológica que realiza el Departamento de Antropología del estado Táchira, creado el 15 de noviembre de 1976 por el Consejo Legislativo y la Gobernación de la Identidad. En sus 6 salas de arqueología, 3 de historia, 3 de cultura tradicional, 3 de ciencias naturales y 2 para exposiciones temporales, reposan más de 1.284 piezas arqueológicas y fotográficas, en los cuales se van a venir brindando al visitante una visión general del desarrollo del estado Táchira, sus riquezas naturales, orígenes, desarrollo histórico y la cultura tradicional de la región. Pero en el acervo de la bodega van a alcanzar los 157.280 objetos aproximadamente. La colección del Museo del Táchira no solo reviste importancia por la cantidad de objetos, sino también porque integran piezas que dan cuenta a los modos de vida, características culturales de grupos que habitaban la región. La primera estación denominada por el Museo Sala 1 de Orientación General muestra por medio de fósiles la aparición del hombre y su evolución. A su vez explica cómo construyeron armas rudimentarias, cerámica y cestería durante el periodo Cenozoico, Mesozoico y Paleolítico. También se observan figuras zoomorfas de animales y antropomorfas, figuras humanas que representan las épocas antiguas de la humanidad. En la sala 2 de orientación general, donde se hace referencia un poco más cerca de la vida a los indígenas en la región del Táchira. Allí esto se ejemplifica a través de hallazgos durante diversas excavaciones, donde fueron encontrados objetos como máscaras, bastones y hachas para caza, piedras llamadas moles usadas para esparcir alimentos, todo esto perteneciente a la familia indígena. Los Grita, Uribante, Sorca, se le denominó a muchos lugares del estado Táchira. Más sobre el Museo del Táchira, vamos a darle a continuación sobre la Sala de la Historia. La Sala de la Historia abarca sobre las primeras expansiones españolas que llegaron acá en San Cristóbal. Como pueden observar en esta sala, tenemos fotografías y objetos de esa época. Aquí podemos presenciar las vasijas y los tubos acueductos en esa época. También podemos presenciar lo que son las figurinas, sea muy bien lo que es la garlancha, que eran objetos usados en dicha época. También podemos presenciar algunos mapas del poblamiento de Táchira que abarca sobre los poblados de los indígenas en la capital del estado, que principalmente fue en San Cristóbal. Dando a conocer más sobre la fundación de San Cristóbal en esos siglos, otras fundaciones en ese tiempo fueron
la Fundación de Tariba, Palmira, Capacho, La Grita, Pregonero, Lobatera, Pueblo Hondo, Queniquea y San Antonio. Aquí podemos presenciar las imágenes de los indígenas en ese tiempo, de cómo ellos hacían sus actividades de día a día. En esta vitrina podemos presenciar lo que sucedió con los objetos realizados en sus batallas, que fue en 1547 a 1824, que fueron estribos, espuela bañada en plata, el collar de marfil y otros objetos que ellos usaban en sus armaduras. Una de las armaduras presencial o que usaban más que todo eran las espadas. Estas espadas se usaban en el 1547 y 1824. No olvidando tampoco los puñales en ese entonces. Aquí podemos presenciar sobre las rutas de la campaña Admirable, de aquellas imágenes de dicha campaña y de dicha liberación. También presenciamos lo que fue la liberación de Guyana en 1817, en abril, en julio, en agosto, en diciembre, y más sobre esa época. Estas imágenes podemos presenciar de cómo era el mercado en San Cristóbal en ese entonces. También podemos presenciar de cómo ellos realizaban aquellas embarcaciones de mercado que fueron mediante caballos, animales. Podemos también presenciar cómo era la Concordia en 1893, cómo era el Puente Real, cómo era el Puente de Machirí, y entre otras imágenes que podemos observar de dichos sitios en San Cristóbal. En 1876 y 1935, en esta época, las mujeres usaban otros tipos de peinado. ¿Cómo ellas se peinaban? Aquí se refleja muy bien cómo ellas se peinaban. Se peinaban mediante sombreros y moños de forma natural, en la cual lo único que tenían que hacer era colocárselo encima de su cabeza y quedaban perfectas o divinas en esa ocasión. Ellas usaban mucho, como pueden ver, usaban demasiadas ropas tapadas y usaban abanico. Aquí pueden observar cómo era su vestimenta antiguamente de las mujeres. Eran vestidos sumamente largos, a veces con escotes o a veces cerrados. E igualmente ellas usaban su abanico y su mula. Seguimos conociendo más sobre el Museo del Táchira. Otra sala de gran importancia es sobre la sala cultural y tradicional en esa época. Veamos cuáles fueron sus objetos y cuáles son sus historias. Podemos apreciar cómo aquellas mujeres anteriormente trabajaban en su día a día con aquellas cerámicas realizadas con arcilla. Ellas realizaban aquellas vasijas con sus manos. Aquí podemos presenciar imágenes y objetos de esa época, cómo ellas realizaban poco a poco sus inventos de vasijas. En la parte de la agricultura podemos presenciar aquellos tejidos flexibles y rígidos que realizaban en esa época aquellos hombres, cómo ellos realizaban dichos trabajos en aquellos entonces. También hablamos sobre los cultivos tradicionales, sobre las cañas de azúcar, cómo ellos realizaban aquella caña de azúcar, donde eso se fue avanzando. También vemos cómo era el trigo en esa época, cómo ellos lo realizaban con aquellos objetos. Sobre estas salas vamos a hablar sobre los juegos tradicionales que venían en esta época, que era sobre el trompo, podemos apreciar sobre los trompos, sobre las perinolas y los rumiches, las metras, entre
otros juegos. La música y la fiesta en San Cristóbal eran una cultura que se ha venido empleando hasta hoy en día. En la actualidad podemos presenciar todavía lo que son los cuatros. Aquí podemos presenciar cómo ellos realizaban el chimú y sus máquinas de uso. Y para continuar con esta exposición del Museo del Táchira, voy a hablarles sobre la tercera sala, que sería la Sala de la Ciencia. El edificio de Ciencias Naturales muestra en su primera sala una ilustración del sistema solar y las diversas constelaciones, aunada a la exposición de fósiles animales, hojas, vegetales, moluscos, entre otros. En su segunda sala se observan los diversos productos de la Tierra, como rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas, carbón, yeso cristalizado, cuarzo, azufre, entre muchas otras. Aquí podemos apreciar algunas de ellas. En la tercera sala se expone una serie de animales disecados, distribuidos en sus diversas especies, tanto carnívoras como herbívoras. Entre ellos destacamos el cunaguaro, el oso frontino, de los cuales quedan solo 2 especímenes en peligro de extinción. Están en cautiverio en Capacho. Iguanas, tortugas, chigüires y otros insectos. Se me olvidaba decirles que aquí en Táchira es la única parte del país donde se consiguieron los residuos fósiles más antiguos. En esta parte podemos continuar viendo algunas ilustraciones, por así decirlo, de la fauna en el Táchira. Una boa constrictora, unos babos, iguanas, tortugas. Aquí tenemos una pequeña exposición de fauna de bosque, como es un cunaguaro, un oso hormiguero y un monito que de verdad no sé cuál es. Sus diferentes tipos de aves, permítanme, les muestro aquí. Búhos, águilas, gaviotas, cóndor, tucanes. Ahí arriba tenemos otro. Y aquí continuamos con osos hormigueros, el oso frontino, que les decimos que es el único que está en peligro de extinción, que hay una pareja en Capacho. Como pueden apreciar, el zorro gris, los armadillos, sapo, gallito azul de laguna. Y con eso podemos concluir este video del Museo del Táchira.